Llamamiento y cualidades del ministro. Párrafo 502, Teología de la ordenación. Aun cuando se afirma el tenor escritural del sacerdocio universal y del ministerio de todos los creyentes, la ordenación refleja la creencia bíblica de que Dios llama y otorga dones a ciertos hombres y mujeres para el liderazgo ministerial en la iglesia. La ordenación es el acto de la iglesia que autentica, autoriza, reconoce y confirma el llamado de Jesucristo. Consecuentemente, la ordenación testifica a la Iglesia Universal y al mundo entero de publicar sana doctrina. La perpetuidad y eficacia de sus ministros. El ministro del Evangelio en la Iglesia del Nazareno debe tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y ser enteramente santificado por el bautismo con o la llenura del Espíritu Santo. El ministro debe tener un profundo amor por los pecadores, creyendo que están pereciendo, y un llamado a proclamar la salvación. El ministro de Cristo debe ser ejemplo a la iglesia, puntual, discreto, diligente, sincero, en pureza, entendimiento, paciencia, amabilidad, amor y verdad por el poder de Dios. 2 Corintios 6:7. Además, el ministro debe sentir profundamente la necesidad de que los creyentes sigan adelante a la perfección y que desarrollen las virtudes cristianas en la vida práctica, para que su amor abunde aún más y más en conocimiento y en toda comprensión. Filipenses 1:9. El que desea ministrar en la iglesia nazareno debe tener un profundo aprecio tanto por la salvación como por la ética cristiana. Llamado al ministerio en aquellos que tienen evidentes dones y gracia para el ministerio o que escuchan el llamado de Dios al ministerio cristiano. El ministro debe tener tanto dones como virtudes para la obra. Debe tener sed de conocimiento, especialmente de la palabra de Dios, criterio sano, buen entendimiento y conceptos claros acerca del plan de redención y salvación, como la revela las Sagradas Escrituras. Los santos serán edificados y los pecadores convertidos por su ministerio. Además, el ministro del Evangelio en la iglesia del Nazareno debe ser ejemplo en la oración. Amén. ¿A qué podemos comparar este tiempo de ordenación? He estado meditando, no sé si podemos ya hacer la presentación que tenemos del sermón. Gracias. He estado meditando en cuanto a cómo podemos nosotros, con qué podemos comparar ese momento en cuanto dijimos sí al llamado. Porque la verdad es que decir sí al llamado al ministerio es como en una batalla. 9 de cada 10 candidatos a ordenación que nosotros entrevistamos, 9 de cada 10, cuando dan su testimonio del llamado, dicen: bueno, el Señor me llamó, pero yo dije no. O como buenos mexicanos, cada día. Y tal vez usted lo es, gloria. Para la mayoría fue como una lucha, que íbamos en esta dirección y el Señor nos dijo: quiero que vayas en esta dirección. Es muy similar, no es lo mismo, en algunos casos es lo mismo. Algunos de ustedes, los candidatos, cuando dijeron que sí, fueron santificados. Esa fue mi historia también. Pero no es necesariamente lo mismo. Pero hay un elemento muy similar, hay una similitud entre lo que significa decir sí al llamado al ministerio y la santidad. Y es que la santidad, algunos preguntan ¿qué es santidad? Y la ponemos en unos términos así bastante teológicos y esotéricos.
Pero la santidad no es más que rendirse. Cuando nosotros nos rendimos de todo lo que nos impide estar completamente en un amor perfecto con el Señor, nos rendimos, lo abandonamos y a cambio el Señor nos llena de su presencia. Eso es la santidad. Hay otra metáfora que les quisiera presentar a ustedes hoy. La santidad es como escalar una montaña. Yo le llamo escalando la montaña de la obediencia. La razón por la que tengo esta metáfora es porque yo tengo una fascinación por las montañas. Yo no sé cómo ustedes vacacionan. ¿Cuántos de ustedes les gusta vacacionar en el agua? ¿Les gusta vacacionar en las montañas? Sí, ¿y a cuánto les gusta vacacionar donde sea? Así la montaña, aleluya. Bueno, en mi familia estamos divididos. Somos 4, mi esposa y yo y 2 hijas. Y bueno, se acaban de casar, ahora ya somos 6. Pero cuando estábamos los 4 y ellas solteras, estábamos divididos. 2 miembros de la familia les encanta vacacionar en la playa. Y digo les encanta porque yo no estoy allí. Les encanta el sol y la playa y el agua. Y 2 de nosotros nos encantan las montañas. Yo tengo una fascinación por las montañas. Esa foto es de hace unos 4 o 5 años, cuando escalamos el volcán Pacaya, ahí en Guatemala. Estaba activo, y llevé a mis hijas porque era algo que cuando yo era presidente de jóvenes en la iglesia local en Guatemala, todos los años, entre Navidad y Año Nuevo, esa era nuestra actividad de jóvenes, escalar el volcán. Y nos gustó tanto que uno de mis amigos, el hermano del doctor Elmer Juárez, cuando él se casó, él decidió que la fiesta de cumpleaños iba a ser en esa cumbre del volcán. Me encantan los volcanes, me encantan las montañas. De hecho, la semana pasada estuvimos en Guadalajara y mi sobrino que vive allá me dijo: tío, si te encantan tanto las montañas, te invito a escalar la hondonada, la barranca de Huentitán. Así que ayer, hace 8 días, estaba yo ahí escalando, bueno, primero bajando y luego escalando en la barranca de Huentitán, y todavía aguantamos. Me encantan las montañas. Les dije que me encantan las montañas. Y es más, ¿saben una cosa? El Señor, así como postre, cuando dice la palabra del Señor que Él te concederá los deseos de tu corazón. Yo nunca le pedí al Señor: Señor, yo quiero servirte solo donde haya montañas. Pero miren, hasta eso me concedió el Señor. Nací en Guatemala, donde tenemos 39 volcanes, muchos de ellos activos, me encantan. Serví hace unos años, como misionero. Mi primer trabajo allá donde está Esdras. Vivíamos en Quito, Ecuador, y él no me dejará mentir que de la oficina uno ve al Pichincha, al cerro de Pichincha, y cuando uno quiere ir a ver al Señor en su obra y su creación, vamos a ver Chimborazo y Cotopaxi, el altar, y vamos a ver rodeados, 3 años misioneros rodeados de montañas. Por unos años el Señor me llevó a Colorado, al estado de Colorado, cuando era vicepresidente de Compassion, y ahí vivíamos en Colorado y nos levantábamos, y al salir de mi casa miraba al cerro, al monte Pikes Peak. Y como director regional, por si eso no fuera suficiente, nos mandan a Suiza, donde está la oficina regional de Eurasia, y ahí en Suiza uno se levanta, maneja unos 5 minutos y ya mira los Alpes suizos. Miren, les dije que me gustan las montañas. Me encantan las montañas. Pero descubrí una cosa con mi hija, el miembro de la familia a quien le encantan las montañas. ¿Sabe qué descubrí? Que al ser humano le gustan las montañas, pero solo cuando nosotros queremos. Y esto es como lo descubrí. Estábamos viviendo en Colorado y mi hija pequeña, fascinada con las montañas, tenía ella 10 años de edad, y nos movimos a la costa este de los Estados Unidos, y cuando nos movimos, salimos, mandamos nuestras cosas por mudanza, y vamos en el carro, eran las 5 de la mañana, las ponemos ahí en el carro, en el coche, y ellas durmiendo, las niñas, nosotros conduciendo, salimos de Colorado, y a las 10 de la mañana ella despertó. Estaba en la planicie de Kansas, y dice mi hija: ¿dónde están las montañas? Ella amaba las montañas, su identidad estaba con las montañas.
de misioneros a Suiza. Y estando en Suiza, ella ya adolescente, 14 años de edad, estaba ella en la secundaria. Y un día llega mi hija, odio las montañas. Oye, mi hija, pero ¿cómo hacer eso? Si tú dijiste que te encantan las montañas. No, papá, odio las montañas. Es que mira, papá, los suizos, todo es montañas. Hacemos educación física a escalar las montañas. Hacemos matemática a calcular el ángulo de las montañas. Hacemos ciencia a ver la geología de las montañas. Y hoy se les ocurrió que vamos a hacer historia a escalar las montañas para estudiar la historia de la conquista de Suiza, de la colonización de Suiza. Papá, aquí todo es montañas, odio las montañas. Y yo le digo, mija, pero si tú eres de la familia que ama las montañas. ¿Y sabe qué me dijo? Yo amo a las montañas cuando yo quiero escalarlas, no cuando me dicen. Suena familiar, ¿no? Así somos los seres humanos. Los seres humanos, Padre, amamos ciertas cosas solo cuando las queremos amar, no cuando nos dicen. Y la historia que les quiero yo relatar de la palabra de Dios es una historia que nos presenta realmente el significado que yo le he dado a esa metáfora de que santidad es como escalar la montaña de la obediencia. Para hacerlo vamos a la palabra del Señor y la vamos a leer en Génesis capítulo 22. Oiga lo que dice la palabra del Señor en Génesis 22. Aconteció después Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, se levantó y se fue al lugar que iba de lejos. Entonces, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego, será el cordero para el holocausto. Y fueron juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Heme aquí, que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Jehová Jireh. Lea la palabra de Dios. Ahora, es interesante que todo empieza con una llamada de Dios a Abraham. Dice que Dios quiso probar a Abraham. Y Dios le hizo esta pregunta. Dios le dice, Abraham. Y Abraham le dice, heme aquí. Dios demanda nuestro ser entero, todo. Aquí está la pregunta. Dios dice a Abraham, y Abraham dice, heme aquí. Parece que se les trabó a los hermanos ahí la presentación. Uno más. Denle uno más, hermanos. Gracias. Eso es lo bueno de la tecnología, funciona cuando funciona, ¿verdad? Dios les hace la pregunta y Dios le pregunta, ¿dónde estás? A menudo respondemos como Abraham, heme aquí, Señor. Y Dios le está preguntando a Abraham, mire, esta parece una pregunta retórica, porque Dios es el omnipotente, el omnisciente, Dios lo sabe todo. Entonces, si Dios le pregunta, oye, Abraham, ¿estás acá? Dios sabe que ahí está Abraham. Pero Dios le pregunta, oye Abraham, ¿estás aquí? Y Abraham dice, sí, aquí estoy. ¿Sabe cómo fue la conversación? Como la conversación entre un padre y un adolescente con teléfono celular. ¿Ya los han visto? Ellos están con el celular
Y el papá está hablándoles y ellos, hijo, ¿me escuchaste? Ujú. ¿Sí? O la voy a hacer más fácil. Es como una conversación entre la esposa y el esposo. Que la esposa está hablando, eso sí. Que la esposa está ahí, están platicando y la esposa le dice, ¿me oíste, mijo? Esa es hermanos, déjenme decirle, esa pregunta es una pregunta compleja. Cuidado con lo que responde, ¿ah? Porque cuando ellas preguntan, ¿me escuchaste? El esposo siempre dice, cuidado, porque es una pregunta complicada. Porque esa pregunta, la respuesta, siempre es seguida con ¿qué? ¿Y qué dije? ¿Verdad? El marido está ahí y le dice, ¿me escuchaste? Sí, mi hija, te escuché. ¿Qué dije? Esa pregunta es todavía más complicada. Porque ahí es uno ya se reveló que uno no estaba poniendo atención. Y eso le está diciendo Abraham, Dios a Abraham, Abraham, ¿estás aquí? Y Abraham dice, estoy. Y le pregunta el Señor, ¿cuánto de ti está aquí? Porque el Señor está haciendo la pregunta a la presentación, por favor. ¿Cuánto de nosotros está aquí? ¿Cuánto de nosotros está aquí? ¿Sabe por qué? Porque algunos de nosotros le decimos a cristianos, pastores, ministros, nazarenos de hace años, le hemos dicho al Señor, estoy aquí, Señor. Pero no estamos completamente aquí. Algunos le decimos, Señor, aquí está mi tiempo. Señor, aquí está mi dinero. Señor, aquí están mis talentos. Señor, aquí está, cantamos el himno, que mi vida esté, y hacemos el listado, que mis manos, que mis labios, que mis pies. Pero eso, Señor, eso no lo toques. Y les voy a decir un secreto, amado hermano, hermana que está aquí, que me está escuchando. ¿Sabe una cosa? Todos tenemos un Isaac. Déjeme que le describa a Isaac. Isaac es aquella bendición que... ¿Recuerda quién era Isaac? Cuando Abraham estaba ya muy anciano, casi centenario, Dios le dice a Abraham, voy a bendecir a tu descendencia. Voy a bendecir, Señor. ¿Ya viste la edad que tengo? Y me estás diciendo que voy a tener un hijo. Abraham se va y le va a decir a la esposa, ahí se pone peor la cosa, porque le dice, oye, mija, que Dios me dijo que nos va a dar un hijo. Y Sara empieza a reírse. No se estaba riendo solo de Abraham, porque lo vio en el espejo. Abraham, ¿cómo va a hacer eso, mijo? Pero el Señor le dice, yo les voy a dar descendencia. Y ahora resulta que el soberano Dios, el omnipotente Dios, el todopoderoso, aún a pesar de la edad y de las imposibilidades, le da un hijo a Abraham y a Sara. ¿Sabe por qué? Porque Dios es soberano. Y si Dios dice lo haré, lo hace. Pero, y entonces ahora están contentísimos. Abraham y Sara están contentísimos. Y ellos tienen a su hijito. A ese hijo le llaman la bendición. Isaac es la bendición, es el símbolo de la bendición de Dios. Y lo aman tanto que miren, ¿sabe qué pasa? Muchos cristianos a veces, si Abraham amaba más al bendecidor o a la bendición. Esta escalada de la obediencia. Y dice, quiero que tomes a tu hijo. Oigan, 3 veces se lo dice. Le dice, quiero que tomes a tu hijo, a tu único hijo, a quien tú amas tanto. Se lo está enfatizando, ¿ah? No le está diciendo, quiero que tomes tu coche nuevo. No le está diciendo, quiero que tomes tu casa nueva. No, le está diciendo aquello que tú tanto amas,
que no es un pecado, no es un vicio, que no es una desviación, que no es una adicción. No, eso se supone que ustedes ya dejaron eso, amén. Amén. Se supone que ya dejamos los vicios y las adicciones y las tentaciones, eso lo dejamos. Pero hay todavía Isaacs. Y el Señor le dice a Abraham: oye, Abraham, te quiero probar. Así empieza el capítulo. Le dice: quiero que sacrifiques a tu hijo, a tu único hijo, no solo a tu único hijo, a quien amas tanto, y lo lleves al altar que yo te voy a decir, escales la montaña que yo te voy a decir. Esto es complicado, hermanos. Esto es complicado porque Dios le está diciendo a usted, porque sabe una cosa, se lo voy a decir así como es: todos tenemos un Isaac, todos tenemos una bendición. Y sabe una cosa, ¿saben qué he descubierto, hermanos? Algunos de nosotros, nuestro ministerio, le damos al Señor todo, pero al ministerio no me lo toque. Otros, nuestra reputación, le damos al Señor, pero nuestra reputación no me la toquen. Y todos tenemos un Isaac, y el Isaac, déjeme decirle, no es malo, es una bendición que Dios nos ha dado. El trabajo es una bendición, la familia es una bendición, las posesiones son una bendición, su ministerio es una bendición. Pero sabe una cosa, en ese momento usted ha renunciado a la bendición máxima. Y entonces Dios le dice a Abraham: quiero que me obedezcas. Ahora, el versículo 3 nos revela a nosotros que la obediencia es una decisión personal. Porque si yo hubiese escrito, gracias a Dios que el Señor no me dio a mí a escribir, la inspiración a escribir su palabra, Dios me guarde. Porque si yo hubiera escrito el versículo 3, esto hubiera sido el versículo 3. Y dijo: no, pues hombre, ¿cómo va a ser eso, Señor? ¿Y no es este el muchachito que es el muchacho de la bendición? No, pues hombre, ¿cómo voy yo a sacrificar? Señor, ¿estás bien? ¿Cómo voy? Si tú me dijiste hace 12 años, cuando yo estaba más jovencito, que ya estaba viejo, hace 12 años tuvimos esta discusión, Señor, y tú me dijiste: te voy a dar una bendición para bendecir. Y yo dije: no, ¿te recuerdas? Y hoy, 12 años más tarde, ahora yo ya tengo 100 y algo de años, y Sara ya llegó a los 100, y ahora nos está diciendo: bueno, ese hubiera sido el versículo 3 versión Gustavo Crocker. Hubiera sido su versículo 3, amado hermano y hermana. Pero oigan lo que dice la palabra del Señor en el versículo 3: y Abraham salió. Y sabe qué es lo que sucede, es que la obediencia es una decisión personal. En nuestra doctrina nosotros decimos que la entera santificación está precedida por una decisión personal. Una decisión personal de entera consagración. El ministerio, el dejarlo todo, es un artículo de fe. Que Dios creó al ser humano con la mentalidad y la opción de escoger. La obediencia es una decisión personal. Dios le dice a Abraham: sube, entrega y sacrifica todo. Abraham pudo haber dicho: no, yo no puedo más. De hecho, Jonás, si ustedes leen el libro de Jonás, fue un libro entero en donde Dios decía y Jonás deshacía. Donde Dios le decía y Jonás deshacía.
La obediencia, hermanos y hermanas, es una decisión personal. Abraham decidió iniciar la escalada de la obediencia. ¿Saben por qué? Porque la obediencia tiene sus raíces en nuestra fe en Dios y no en nuestro entendimiento. Miren, es interesante porque yo me imagino que Abraham estaba partido. Yo me imagino que Abraham estaba conflictuado. Abraham, imagínense, Abraham de tantos años y ahora a dejar a un lado la carrera, dejar a un lado la vocación, dejar a un lado el ministerio, dejar a un lado a esto, todo lo que usted piensa que es la bendición de Dios, y Dios le dice, lo que pasa es que esto tú lo consideras más importante que yo y quiero que lo dejes. Y ahora Abraham empieza a caminar y sabe una cosa, lo que Dios le pidió, se lo digo de todo corazón, lo que Dios le pidió a Abraham humanamente no tiene sentido. ¿Qué Dios va a renegar a su bendición? ¿Y qué Dios le va a pedir a un padre que mate a su hijo? Lo que Dios le pidió a Abraham no tiene sentido humanamente. ¿Sabe una cosa? La obediencia no está definida por el entendimiento. Nuestra obediencia está definida por nuestra fe en Dios. Oigan, cuando le está preguntando a Isaac y le dice, oye Señor, oye Padre, yo veo que tú todo el tiempo cuando vas a hacer un holocausto llevas leña, ahí la llevo yo en el hombro, llevas lazo, llevas fuego, llevas cuchillo y llevas corderito. Algo te falta, pa. ¿Dónde está el corderito? Y oigan lo que dice Abraham. Hay dos declaraciones acá que me hace pensar que Abraham tenía una fe profunda en Dios, aunque las cosas no tuvieran sentido. Regresamos. Oigan, ya regresamos. ¿Será que él ya sabía el resultado del final? Sí, pero si usted no quiere saber, no se lo digo. Sí, pero eso no fue el caso. Abraham no sabía cómo quedaba el partido. Una cosa sabía Abraham, él no sabía el resultado, pero conocía a Dios que lo llamó. Y entonces, aunque él no sabía el resultado, él hizo dos planteamientos de fe. El primero le dijo a los que quedaban atrás, les dijo, ya ahí regresamos. No dice eso. Dice ya. Mire hermano, cuando usted obedece, no es una obediencia calculada. Cuando usted obedece por fe, no por entendimiento. El hermano Lyndon Browning es uno de mis héroes. Él era misionero cuando estábamos en Eurasia. Era el CEA para el Oriente Medio. Y es mi amigo y era mi pastor regional. Yo le pedí que fuera el pastor de la región. Cuando él era jovencito, Lyndon Browning, pastor. Va a la universidad y estudia para ser pastor. Va al seminario y estudia para ser pastor. Saliendo a ser misionero. Y fue clarísimo que el Señor le dijo, quiero que vaya a ser misionero. Y él le preguntó al Señor, dijiste que iba a ser pastor, yo no sé, para ser misionero mejor hubiera estudiado culturas y lenguas y antropología. Y me estudié nada de eso, Señor. Entonces él va con su maestra de escuela dominical, allá en Illinois. Y va con su maestra de escuela dominical, una señora que no tenía estudios teológicos de nada. Y le dice, mire hermana, fíjese que estoy confundido. No entiendo. Porque cuando tenía 15 años y usted era mi maestro de escuela dominical, Dios me llamó al ministerio y me llamó a ser pastor. Y por 10 años yo me he estado preparando para ser pastor. Y 10 años de prepararme para pastor. Y hoy el Señor me llamó a ser misionero. No lo entiendo. ¿Y sabe qué le dijo esta hermana? Que no tenía grado teológico, pero que tenía una fe en Dios. ¿Sabe qué le dijo? Hermano Lindell, lo que pasa es que Dios no está interesado en tu entendimiento. Él está interesado en tu obediencia. Nuestra obediencia tiene sus raíces en la fe en Dios, no en nuestro entendimiento. Oiga con qué certeza dice Abraham, Dios se proveerá del holocausto. No sé cómo, no sé cuándo,
no sé dónde, pero Dios hará la obra. Oiga, qué planteamiento de fe. Y entonces, ahora lo pone, imagínense ustedes, pone al niño ahí. Para ahora ya el niño sabe a quién va a ser el cordero. Es que se necesita ser un poquito denso, no darse cuenta que está amarrado ahí, sentado con los leños acá, y para no darse cuenta, aquí dice que yo soy el corderito, papá. Y dice la palabra del Señor que cuando Abraham ir aquí a la iglesia, aleluya, no hermanos, no fue que preparó un servicio, un mensajón y que el gran mensaje, no hermanos, él vino a derramar al altar a su hijo, a su único hijo, a ese hijo que tanto amaba, y viene a derramar a su Isaac. ¿Cuándo lo llama? Abraham. Y de nuevo Abraham dice, aquí estoy. Es un diferente, aquí estoy. Aquí estoy. Es un diferente aquí. Se parece mucho al llamado que le hizo Pedro, el Señor Jesús a Pedro. Pedro, ¿me amas? Y Jesús le dijo, Señor, yo te fileo. Pedro, ¿me amas? Yo te quiero. No, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te quiero mucho. No, Pedro, ¿me amas? Y dice que Pedro se puso triste. 3 veces. 3 veces. 3 veces le pregunta a Abraham, Abraham, quiero que me muestres tu amor. Y ahora que Abraham está haciendo eso y que está a punto de sacrificar a su hijo, a su único hijo, quien tanto ama, el Señor le dice, para. Ahora sé que tiene las prioridades en su lugar. Ahora sé que tu vida está en orden. Ahora sé que tú sabes qué es lo más importante. Porque ahora sé que me amas más que a nada y que a nadie. Aquí estoy, plenamente consagrado. No, y es que Dios no estaba pidiendo nada que Él no estaba dispuesto a hacer, porque de tal manera amó Dios a usted y a mí, que dio a su hijo, a su único hijo, a quien Él tanto amaba, y fue el cordero, para que cuando usted y yo creamos, tengamos vida eterna. Y ahora Dios dice, qué lindo, sí tienes mi corazón. Porque ¿sabe usted qué es la santidad, hermano? Santidad es la semejanza a Cristo. La santidad es ser semejantes a Cristo. Y en este momento Dios le dijo, ahora sí, en el monte, aquí en el monte, en el aposento alto. ¿Sabe una cosa? Cada vez que nosotros entregamos todo al Señor, cuando lo entregamos todo, ¿sabe una cosa? Cuando no entregamos, nosotros tenemos las manos así. Mire, el ser humano que no quiere entregar, que se aferra a las bendiciones. Pastor, no se aferre a su pastor. Junta, no se aferre a sus funciones. No se aferren a sus títulos. Hermanos, no se aferren a sus posiciones de liderazgo. No nos aferremos. ¿Sabe? Cuando hacemos esto, ¿sabe qué hacemos? Impedimos que nuestras manos estén abiertas para recibir. Cuando las manos están abiertas para recibir, el monte del Señor será provisto. Abraham abrió sus manos y dio lo que más quería, lo que más amaba, lo que más apreciaba. Y allí en el monte del Señor, Dios proveyó el cordero. Jehová Jireh, en la montaña del Señor. El que le pasó a la iglesia primitiva, estaban en el aposento alto y allí entregaron ellos todo
todo, entregaron sus orgullos, entregaron sus divisiones. Dice que estaban unánimes juntos, entregaron todo. Y cuando entregaron todo, cuando allá habían entregado todo, allí en el monte, en el aposento alto, en el monte del Señor, Él proveyó de su espíritu y Él santificó a su iglesia. En el monte del Señor Él provee. Este pasaje es más que un sermón para mí. Este pasaje es muy personal para mí. Yo recibí a Cristo a la edad de 19 años. Sí, crecí como nazareno. Yo era nazareno antes de ser creyente. Y hay en nuestras iglesias que son nazarenos sin haber recibido al Señor. Usted lo sabe. Tenemos hasta en nuestras juntas. Tenemos gentes que son buenos nazarenos, pero que busca, y huye, que huye. Y al fin yo recibí al Señor a la edad de 19 años, pero ¿qué año después de mi conversión? Y esos 2 años que estábamos ahí fue una vida de crisis. Crisis cultural, crisis emocional, crisis espiritual, crisis familiar. 2 años de crisis. Y yo cristiano, y yendo a la iglesia, y cristiano ya con Cristo en mi corazón, y llego a hablar con mi pastor, y mi pastor, gloria a Dios por los pastores que predican la santidad. Y el pastor se me queda viendo un día y me dice: Gustavo, ¿estás bien? Y yo le digo, sí. Y me dice: no, en tu ojo se ve, en tus ojos se ven que algo pasa. Y le digo: no, es que tengo esta crisis. Y le empecé a contar de mi crisis y me dice el pastor: no, ¿sabes qué pasa? Lo que pasa es que Dios te está llamando al ministerio. Y entonces yo le dije esto. ¡Nah! Le dije: si Dios me hubiera estado llamando al ministerio, me hubiera llamado en Guatemala. En Guatemala yo era arquitecto, tenía mi constructora, era catedrático universitario, era presidente de jóvenes, tenía ministerio, era miembro de la junta, yo presidía los servicios, era director de alabanza. Si el Señor me hubiera llamado al ministerio, me hubiera llamado en Guatemala. ¿Por qué me trajo aquí a trapear, a limpiar baños, a hacer? ¿Por qué? Y el Señor me dice, el pastor me dice: yo no sé, yo solo sé que el Señor te está llamando. Pasaron 2 meses. Y un día el Señor me dijo, en el servicio del domingo: quiero que subas, que escales la montaña de la oración, y quiero que sacrifiques tu carrera, tu intelecto, tu voluntad. Yo le había dado lo demás al Señor, mi corazón, y había cantado que mi vida entera. Había hecho el cantadito. Pero había una cosa que yo no le había dado al Señor: mi carrera, mi vocación, mi intelecto, mi mente, mi derecho a opinar. Y mientras el pastor predicaba, hermanos, la iglesia era así como esta, inclinada para adelante. Pero sabe una cosa, yo salgo de mi altar, de mi asiento, y camino al altar, y aunque era planito, esa caminata de la banca al altar fue como escalar la barranca de Huentitán. Y fue una caminata larga. Él predicaba y yo camino y llego al altar, y allí en el altar, en el monte del Señor, Él proveyó. Allí al fin fui santificado. Ahí yo entregué todo y Él me dio todo. Yo entregué todo y Él me proveyó más de lo que yo entregué. En el monte del Señor será provisto. Bueno, ya servíamos en el ministerio, era el año 1997, 98. Estaba yo ya en la misericordia de Dios y en todo este sentido humor del Señor. Yo era ahora el director de Ministerios Nazarenos de Compasión. Estaba en Kansas City y andábamos para arriba y para abajo. Ya habíamos ido a México, ya habíamos estado aquí con los doctores Carlos y Jorge, y era el director de Ministerio de Compasión. Y yo sé, hijas estaban un día, y hablé, era un viernes, y les dimos a hacer. Esta fue mi respuesta: es que estoy sacrificando
Estoy sacrificando. ¿Qué vamos a hacer? No sé, pero yo ya no estoy dispuesto. Bustle, el director de misiones, y hablo con el secretario general y con el tesorero general. Yo era un líder de la iglesia y entonces yo le llamo la Trinidad: secretario general, tesorero general y el director de misiones. Y les presento mi renuncia. La razón es que estoy sacrificando mucho a mi familia. En la tarde salgo en avión para Fresno, California, a predicar a un congreso de la MNI en el distrito de Sacramento. Y estoy predicando día sábado, llamando a los jóvenes a que dejen todo y se vayan a las misiones. Y les digo, dejen familia, dejen todo, porque Dios está llamando al campo misionero. Dios nos está llamando a evangelizar a los perdidos. Y a medio de la predicación escucho esta voz que me da un sopapo. ¡Pum! Hipócrita. ¿Cómo está llamando a la gente todo si tú estás renunciando? Y yo a ir al altar, yo recuerdo, ahí estaba en el altar, yo llorando con 8 o 10 jóvenes que dijeron, queremos ser misioneros. Yo también con ellos. No era drama, no era teatro, de verdad, no, era yo diciendo al Señor, lo siento. Ahora tenía un problema. ¿Cómo le digo a la que ya no renuncio? Y peor aún, ¿cómo le digo a los jefes que retiro mi renuncia? En el avión orando y pensando todo, así como le hago la lógica. Hice el avión en Kansas City, era día domingo, y teníamos el trato de que mi familia me iba a traer al aeropuerto, no el camión de la sede. Y llega mi familia, me van a traer al aeropuerto y salgo yo con mi maleta y está el vehículo. Cuando llega, para mi esposa, las abrazo a mi esposa y a las nenas, y me dice mi hija Raquel, 12 años, dice, papá, te tengo noticias. Y le digo, ¿qué, mija? Fíjate que no vas a tener que renunciar, papá. ¿Y esto cómo sabe? Dije yo. ¿Y por qué, mija? Es que fíjate, papá, fuimos a la escuela dominical y en la escuela dominical el maestro nos enseñó del amigo de Dios, de Abraham. Y ¿sabes qué, papá? Uy, hermanos, ¿sabes qué, papá? Dice, fíjate que Abraham iba a sacrificar a su hijo. Y ¿sabes qué, papá? Cuando iba a punto de sacrificarlo, Dios le dijo, no. Y Dios proveyó el corderito. Papi, no te preocupes de sacrificarnos, porque Dios proveerá el corderito. ¿Saben una cosa, hermanos y hermanas? Yo sigo del Señor, Él proveerá. Pues cuando ya no tenemos nada que amamos más que al Señor, entonces Él nos llena, y nos llena con su espíritu. Los voy a ordenar, a eso vine. Pero yo les pude haber mandado su certificado por correo. No hay algo más importante a lo que vine. Vine a pedirles que ustedes, antes de seguir su jornada, ustedes traigan a los pies del Señor a su Isaac. Voy a pedirle, hermano, que toque algo. Ahí en el órgano, hermano, el piano. Algo. Y mientras tanto usted medite. Mediten esto. El Señor le está diciendo a usted, quiero que tú entregues tú. Usted sabe qué es ese tú que tanto quieres, y que lo traigas al altar que yo te diré. ¿Lo quiere entregar? Ya todos ustedes están vacunados, ya tienen su PCR, así que pueden acercarse. Si el Señor está con usted hoy, no importa si usted es candidato, si usted es visitante, si usted es amigo, si usted es dirigente, no importa, porque al pie de la cruz todos somos iguales. Pero si el Señor le está diciendo a usted que tú consagres a tu familia, tal vez tú crees que tu familia es más importante que Dios, o tu ministerio mismo, tráelo al Señor. Tráelo al Señor. El Espíritu de Dios está aquí. Yo sé que está aquí. Y
A algunos se nos ocurrió que el altar era para pecadores. Pero les voy a contar un secreto. Abraham era conocido como amigo de Dios. Amigo de Dios. Venga, tal vez Dios le está diciendo: quiero que consagres tu... ¿Qué le está pidiendo el Señor que usted entregue? Y la única manera que podemos vivir una vida de santidad es si consagramos todo aquello, aún las cosas lindas que nos das, especialmente las cosas lindas que nos das. En esta tarde consagramos todo. Hay ministros acá que están consagrando su ministerio. Hay familias acá que están consagrando a su familia. Señor, yo consagro a mi familia. Te entrego a mi esposa, a mis hijas y a sus esposos. Porque tengo la fe que en el monte de Jehová tú proveerás. Te entrego mis sueños, mis anhelos, mis deseos. Te entrego mi todo. Mi todo. Para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Cristo. Lléname, Señor. Lléname una vez más, Señor. Reemplaza mi amor por esa bendición por un amor perfecto por tu presencia, la bendición suprema. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Gracias por probar cuánto te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Vamos a proceder con la ordenación. Van a notar que tendré puesta una mascarilla, tener limitaciones de salud. Lo hago también para respetar el hecho de que yo estaré viajando de nación. Así que voy a pedir a los candidatos que también hagan los candidatos a ordenación del Distrito Sur de México. Voy a pedirle al superintendente distrital que esté a mi diestra y al doctor. ¿Perdón? No, está bien aquí. Está bien. Voy a pedir al doctor Sáenz que esté aquí a mi lado. Acá, hermano. Voy a pedirle a los hermanos que por favor los dos estén abajo para flanquear a los... No, hermano Miguel Ángel, tú estarás aquí conmigo porque es tu distrito. Si hay presbíteros que son ordenados, quisiera que los presbíteros que son ordenados puedan ir al final del altar para hacer compañía y vaya sin acercarse, por favor, guardando su distancia. A los dos lados, allá detrás del doctor Córdoba y guardando su distancia, por favor. Todos los presbíteros y diáconos que son ordenados, como un símbolo de la bienvenida que le estamos dando a los nuevos presbíteros. Al final de la ordenación por cada distrito voy a pedir al superintendente distrital que sea él quien haga una oración de bendición y de consagración por aquellos candidatos de su distrito que han sido ordenados. También estaré pidiéndole al doctor Sáenz que a nombre mío y a nombre de la Junta de Superintendentes Generales le estoy cediendo a él mi privilegio de entregar la misión, el distrito y la iglesia. Voy a pedir al hermano superintendente y luego ustedes se cambian.
Del Distrito Sur vamos a llamar entonces a Esdras Josué Jiménez Ortiz. Esdras Josué Jiménez Ortiz, te encargo en presencia de Jesucristo y delante de su iglesia, predica la palabra, sé sobrio en todo, sufre aflicción, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio y toma tu autoridad para ministrar los sacramentos y para por la autoridad investida en mí como superintendente general en la iglesia del Nazareno, yo te ordeno a ti presbítero en la iglesia de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bienvenido al presbiterio. Bienvenido al presbiterio. Gabriela García Niño. La palabra, sé sobria en todo, sufre aflicción, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio y toma tu autoridad para ministrar los sacramentos y para dirigir a la iglesia de Jesucristo. Y ahora ordeno a ti presbítero en la iglesia de Cristo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenida a las órdenes del presbítero. Febe Sarmiento Toledo. Predica la palabra, sé sobria en todo, sufre aflimentos y para liderar a la iglesia de Jesucristo. Y ahora Febe Sarmiento Toledo, por la autoridad investida en mí como superintendente general en la iglesia del Nazareno, yo te ordeno a ti presbítera en la iglesia de Jesucristo, en el nombre del Padre y del Hijo. Al hermano Miguel Ángel, su esposo, superintendente y colega en el ministerio, que a nombre de la iglesia del Nazareno le entregue de sus credenciales como presbítera en la iglesia de Cristo. Bienvenida. Solís, te encargo en presencia de Jesucristo y delante de su iglesia, predica la palabra, cesó y toma tu autoridad para ministrar los sacramentos y para dirigir a la iglesia de Jesucristo. Y ahora Yeri Daniel Nieto Solís, por la autoridad investida en mí como superintendente general y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido a las órdenes del presbiterio. Mendoza Hernández. Bernardo Mendoza Hernández, sobrio en todo, sufre aflicción, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio y toma tu autoridad para ministrar en mí como superintendente general en la iglesia del Nazareno. Yo te ordeno a ti presbítero en la iglesia de Cristo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bienvenido a las órdenes del presbiterio. Voy a pedir a los nuevos, voy a pedir a los nuevos presbíteros del Distrito Sur de México que por favor se pongan de pie. Superintendente de distrito, que haga una oración de consagración a nombre de estos candidatos. Oremos. Amén, hermano. Invitemos a ponerse de pie, oramos. Padre Celestial, estamos
Muy agradecidos contigo, oh Dios, por este tiempo hermoso en tu presencia. Te pedimos, Padre, que recibas nuestra gratitud, nuestra celebración a tu nombre, Señor. Y te damos gracias por estos presbíteros, Señor, que tú acabas de incorporar, Señor, a las filas del servicio y del ministerio en la iglesia del Nazareno. Te pedimos, Padre, que ellos sigan siendo una tremenda bendición, respetado, adorado a través de su vida, a través de su testimonio. Padre, que gloriosamente tú te manifestarás y responderás, Señor, a esta petición. Gracias, amado Dios, en el nombre glorioso de Jesús, por tu gloria y por tu alabanza. Muchas gracias, mi Dios, en el nombre, los llene de gozo y de alegría. Aleluya. Con el distrito Olmeca de México. Rocío del Alba López Morales. Rocío del Alba López Morales, te encargo en presencia de Jesucristo y delante de su iglesia. Predica la palabra, sé sobria en todo, sufre aflicción, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio y toma tu autoridad para ministrar los sacramentos y para dirigir a la iglesia de Cristo. Y ahora, Rocío del Alba López Morales, por la autoridad investida en mí como superintendente general en la iglesia del Nazareno, yo te ordeno a ti presbítera en la iglesia de Jesucristo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Carmen Salinas Mijangos. Te encargo en presencia de Jesucristo y delante de su iglesia, predica la palabra, sé sobria en todo, sufre aflicción, haz obra de evangelista. Y ahora, Carmen Salinas Mijangos, por la autoridad investida en mí como superintendente general en la iglesia del Nazareno, yo te ordeno a ti presbítera en la iglesia de Jesucristo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bienvenida a las órdenes del presbiterio. Abel Betanzos Antonio. Abel Betanzos Antonio, te encargo en presencia de Jesucristo y delante de su iglesia, predica la palabra, sé sobrio en todo, sufre aflicción, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, toma tu autoridad para ministrar los sacramentos y para dirigir a la iglesia de Cristo. Y ahora, Abel Betanzos Antonio, por la autoridad investida en mí como superintendente general en la iglesia del Nazareno, yo te ordeno a ti presbítero en la iglesia de Cristo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido a las órdenes del presbiterio. Darwin Candelero Leiva. Darwin Candelero Leiva, te encargo en presencia de Jesucristo y delante de su iglesia, predica la palabra, sé sobrio en todo, sufre aflicción, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio y toma tu autoridad para administrar los sacramentos y para dirigir a la iglesia. Y ahora, Darwin Candelero Leiva,
por la autoridad investida en mí como superintendente general en la Iglesia del Nazareno, yo te ordeno a ti presbítero en la Iglesia de Cristo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido a las órdenes del presbiterio. Voy a pedir a los nuevos presbíteros de la Iglesia del Nazareno en el distrito Olmeca de México que por favor pongan de pie, y voy a pedirle al nuevo superintendente distrital, esta será su primera función oficial como superintendente de distrito. Su primera función es una función especial y él ha de bendecir y dar la bienvenida a los 4 nuevos presbíteros en su distrito. Oremos. Se puede poner de pie, por favor. Amado Dios, te damos gracias a que han dicho heme aquí, que han decidido, Señor, aceptar el llamado, que han decidido guardar sus vidas, Señor, que saben que son llamados para esta gran obra, Señor. Bendice sus familias. Tú conoces todo lo que ha pasado cada uno para llegar acá. Bendícelos grandemente, Señor, sus iglesias, toda lucha que tengan, Señor, eres tú su fortaleza, tú los vas a sostener. Y en esta hora, Señor, oramos por ellos. Creemos que tú estás, Señor, obrando y que tu Espíritu Santo los sostiene y les da fuerzas cada día, Señor, para esta labor tan preciosa. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria a ti y la honra, Señor. Amén y amén. Gloria Amén. a Dios. Amén. Aleluya. Muy bien, quisiera que los nuevos presbíteros y sus cónyuges se vieran a la congregación, que vean las cámaras allá, porque les quiero presentar a la iglesia global. Más de 18,000 presbíteros y diáconos ordenados en la iglesia de Cristo. De hecho, algunos de ellos estamos acá rodeándolos. Habemos más de 18,000 presbíteros y diáconos ordenados alrededor del mundo, pero estos 9 son los más nuevos. Celebrémoslos en este momento. Van a recibir la bendición. Después de la bendición, no, Jorge, está bien, porque al terminar el recesional, nos van a seguir. Luego los líderes distritales cierran, y por último los nuevos presbíteros van a cerrar. Que tu gracia abundante, que Jehová nos bendiga y nos guarde, que nuestro Señor vuelva su rostro sobre nosotros y ponga en nosotros de su paz, poder del Espíritu Santo en nosotros. A Él sea la gloria en nuestras vidas, en su iglesia, ahora y por siempre.